Los hechos de los héroes. El viaje de los argonautas. El trono usurpado. Esta es una larga historia. La historia que condujo a un niño desterrado a ser el rey de su pueblo, aunque no sin que antes experimentara el pavor de las tempestades marinas y mil aventuras con un grupo de compañeros valientes. Todo comenzó con una muerte, la del viejo rey Eolio Creteo, que gobernaba la ciudad de Yolco, tan anciano como la noche. La ley de la herencia dictaminaba que el sucesor sería Esón, el mayor de los 3 hijos que había engendrado con su esposa, la reina Tiro. Tenía también 2 hijos adoptivos, que su esposa había concebido con Poseidón, el dios de los mares. Uno de ellos era el taimado Pelías, quien se apoderó del trono, desplazando a Esón. Pelías ya tenía blancas las sienes y llevaba muchos años conspirando. Entrenado en la crueldad, rápidamente consolidó su poder, pero no estaba tranquilo. Un oráculo de Apolo, el misterioso dios de la adivinación, le reveló que un descendiente de Eolo lo mataría. Elías, repitiendo la conducta de tantos reyes que se asustan ante un sino fatal, fue impiadoso. Mandó a matar a todos los que tenían parentesco con Eolo, sembrando el dolor entre las más prominentes familias. Como se trataba de miembros poderosos de la sociedad, tuvo que actuar con atrevimiento y sigilo. Muchas espadas y brazos sedientos de sangre ejecutarían la orden secreta de Pelías. Los salvajes emisarios celebraban su orden: matad a quienes lleven en su cuerpo, aunque sea una gota de sangre eólica. Filos y venenos, accidentes, asfixias. La muerte se disfrazó de muchas maneras en Yolco. El niño que no murió. El rey, usurpador, solo perdonó la vida de su hermanastro Esón, por respeto a su madre, Tiro. No obstante, lo encerró en una celda infecta y macabra, donde murió poco después. Esón se había casado con Polímela, una hermosa muchacha de firme valor que estaba a punto de dar a luz un hijo. Para salvarlo de Pelías, Polímela elaboró un secreto plan. El día del parto, la angustiada madre mandó a llamar a sus parientas para que lloraran como si hubiera nacido muerto. Se teatralizaron incluso falsas ceremonias despidiendo el cuerpo. Luego, Polímela cargó al niño, dejó atrás las murallas de Yolco y con lágrimas incesantes lo abandonó en el monte Pelión, clamando a los dioses por él. El centauro Quirón vivía en una profunda caverna del monte. Al escuchar los ruegos de la mujer, se acercó. Detrás de unos arbustos, para no asustarla, dijo: ¿Por qué abandonarás a ese niño? No lo abandono, lo protejo. Incluso rodeado de fieras salvajes, estaría más seguro que en el palacio. El rey, su tío Pelías, lo mataría por ser descendiente de Eolo, respondió la madre a la voz. ¿Cómo se llama? Yo podría cuidarlo, continuó el centauro. ¿De veras? ¿Eres tú que te ocultas
el centauro Quirón? Sé que eres justo. Sí, soy Quirón y, en verdad, puedes confiar en mí. Sé cómo educar a un futuro rey. ¿Cuál me dijiste que era su nombre? Insistió el centauro. Diomedes. Ese es su nombre, pero recuerda, para todos ha nacido muerto, rogó Polímela. Lo llamaré Jasón, y cuando crezca le diré su verdadero nombre. Vete y ya no te preocupes por él. El centauro adopta a Jasón. Quirón era el más sabio de los centauros, benévolo y amistoso. Mitad hombre, mitad caballo. Cuidó a Jasón y lo ayudó a crecer sano y fuerte. Ya era todo un experto en adoptar huérfanos perseguidos por un destino adverso. Durante su larga existencia, crió a Aquiles, cruel y poderoso, y a su contrincante en Troya, el piadoso Eneas. Quirón protegía a los hombres, aunque había nacido inmortal. Célebre por su prudencia y sus consejos, enseñó a Jasón a ser diestro en las artes de la guerra y la caza, y no lo privó de la música ni de algunos conocimientos en medicina. Quirón fue un médico talentoso, experto cirujano, y lejos estaba de simpatizar con el salvajismo de otros centauros. Así logró que Jasón estuviera listo para enfrentar su difícil destino, tan singular como el de todo héroe. Una sola sandalia. Nuevos oráculos desanimaron a Pelías, el rey ilegítimo, vaticinándole que un hombre alto con una sola sandalia llegaría a la ciudad para quitarle el trono. Pelías no podía arremeter contra el dios oracular, pero podía cuidarse de que un hombre mal calzado irrumpiera en su espacio. Mientras tanto, gozaba de los beneficios de su poderío. Comilonas, paseos, agasajos, no dejó de utilizar ninguno de los privilegios del poder y, a veces, abusaba de ellos en perjuicio de sus súbditos. Llegó a convencerse de que había demorado mucho en ser rey. Ah, qué suerte tienen algunos, que son reyes ya en su juventud. Yo recién tengo el centro en la vejez. He de apurarme a gozar de mis derechos como soberano. Maltrataba a sus asistentes con órdenes imperiosas, haciendo que todos estuviesen al servicio de sus caprichos y no ahorraba castigos cuando algo le disgustaba. Cierta vez ordenó 50 azotes a un cocinero porque le había traído la carne demasiado cocida. Al amparo de un imponente atardecer, luego de disfrutar de juegos y banquetes en la playa, el ilegítimo rey ordenó un sacrificio para Poseidón, tutor de los mares. Una docena de príncipes aliados y varios muchachos eligieron a los toros del rito. Como solía ocurrir en esas celebraciones, la gente del pueblo se había acercado a contemplar el violento espectáculo. La sangre del sol teñía los cielos y la sangre de los toros la arena. De pronto, Pelías sintió un leve escozor al ver que uno de los jóvenes del público, ubicado en la primera fila, tenía una llamativa vestimenta, una túnica muy ajustada al cuerpo, fabricada con una piel de uno o varios leopardos. El adolescente estaba armado con dos lanzas filosas y llevaba una sandalia, una sola. Con un funesto sentimiento, el rey se aproximó al joven y le preguntó quién era.
Quirón, mi padre adoptivo se llama Jasón, pero me confió que mi nombre de nacimiento es Diomedes y que el nombre de mi padre es Esón. Pelías confirmó la fuerza de los oráculos, su cabeza y su trono, pues se encontraban ante un peligro cierto. Solo por curiosidad, Pelías quiso saber cómo había perdido una sandalia al muchacho. Este le respondió: "Oh, fue un accidente cruzando el río. Resulta que una anciana al otro lado me suplicó que la trajese a esta orilla. Así que la crucé cargándola en la espalda, pero por los dioses era tan pesada la mujer que tropecé varias veces y así perdí una de mis sandalias". Lo que no sabía Jasón entonces era que había cargado nada menos que a la diosa Hera, disfrazada, quien estaba ofendida con Pelías por no haber recibido los correspondientes sacrificios en su honor. Los dioses olímpicos castigaban con dureza a los hombres que, por creerse poderosos, se olvidaban de atenderlos. Hera estaba tramando un castigo para Pelías. Jasón reclama el trono. Infundido de un temor sagrado, Pelías miró a Jasón y le preguntó: "Escucha, muchacho, ¿qué harías si un oráculo te anunciara que uno de tus conciudadanos carga con el destino de matarte?". Jasón, inocente, le dijo: "Sin dudas, lo enviaría de viaje a Cólquide para que trajera de regreso el vellocino del carnero de oro". Jasón se asombró al oírse a sí mismo hablando del vellocino de oro. Apenas conocía esa historia, no sabía que era la vengadora, había puesto esas palabras en su boca como parte del plan para destronar al malvado Pelías. "Pero, señor, usted ya sabe mi nombre y yo no sé el suyo. ¿Con quién tengo el honor de conversar?", preguntó Jasón. "Yo soy Pelías, soy el rey, soy tu tío". Jasón tenía un carácter sereno que había aprendido del noble centauro Quirón. Sabía, sin embargo, toda la historia de su vida. Sabía que ese hombre, su tío, lo habría matado sin piedad si hubiese podido. Sin perder el control, dijo: "Si tú eres Pelías y eres rey, tu trono me corresponde. Lo reclamo, es mío". Aunque el joven no había gritado, muchos se acercaron al ver que el rey discutía con un desconocido. Los tíos de Jasón, Feres, rey de Feras, y Amitaón, rey de Pilos, que habían viajado para tomar parte en el sacrificio, abrazaron al muchacho conmovidos. No podían creer que allí estuviera el niño que, según su madre, había nacido muerto. Pelías estaba en un dilema. Quería matar a su sobrino, mas no podía enfrentarse al resto de la familia. Feres no dudó en dictaminar: "Si el muchacho está aquí, tiene derecho a su trono. Es la ley de la herencia". Y, mirando a los ojos a Pelías, le aclaró: "Pelías, obligaste a mi hermano Esón a renunciar al reino, pero Jasón no hace más que reclamar lo que le corresponde". La audacia de Jasón había rendido sus frutos. Al menos su vida no corría riesgos en lo inmediato. Pelías, sin embargo, inventó una compleja estrategia para librarse de él. "Tienes derecho al trono, Jasón. No seré yo quien te lo niegue.
Me encuentro ya viejo, casi imposibilitado de dar órdenes y dictar decretos. No sabes qué fatigoso es gobernar. Suspirando, el taimado Pelías agregó: pero antes te exijo que liberes a nuestro país, a este bendito país que mañana gobernarás, de una maldición. Friso, la madrastra y el carnero alado. La maldición a la que aludía Pelías no era tal. Solo quería enviar a Jasón a un viaje plagado de peligros. Le hizo creer que era acosado por el ánima de Friso, un príncipe que había muerto desterrado en Cólquide. Si no traían el aspecto de Frixo a Yolco, su patria, la tierra se resecaría y no daría frutos, y los habitantes de Yolco y los campos cercanos padecerían hambre y miseria. Jasón encontró razonable el pedido de que ayudara a sus conciudadanos antes de tomar el trono. No sospechaba que su tío le estaba mintiendo. La verdadera historia de Friso era singular. Su padre había sido el rey Atamante, su madre la reina Néfele y su hermana la princesa Ele. El padre, cuando Friso era un niño, repudió a Néfele para casarse en segundas nupcias con Ino, quien fue una madrastra cruel y celosa. Para deshacerse de los hijos de su esposo, persuadió a las mujeres del reino de que tostaran las semillas de trigo. Así, cuando los maridos sembraron los granos, no dieron fruto. El rey Atamante, como era natural, en aquella época consultó al oráculo de Apolo, cuyos emisarios estaban sobornados por la cruel reina. Los corruptos funcionarios no vacilaron en mentir. Dijeron que el dios de la adivinación había dictaminado que los campos recuperarían su fertilidad si se cumplía una condición. Los pequeños Friso y Ele debían ser sacrificados en honor a Zeus. Dolido, pero sin dudar, Atamante envió al altar a sus vástagos, pero antes de que el rito se consumara, algo imprevisto sucedió. El mismo Zeus, compadecido de la suerte de Friso y Ele, hizo que un carnero alado con vellones de oro sirviese de instrumento para que los niños huyeran. Mientras volaban montados al carnero hacia oriente, la pequeña Ele resbaló, cayó y se ahogó en el mar. Friso llegó a Cólquide y fue bien recibido por el rey Eetes, quien le ofreció a una de sus hijas, la hermosa Calcíope, para que se casara. Friso, casi un niño, pero dichoso por saberse a salvo, sacrificó el carnero a Zeus, dándole el vellocino de oro al rey de Eetes. El soberano colocó el vellocino sobre una encina negra en el tenebroso bosque consagrado a Ares. Allí estaba el vellocino que debía buscar Jasón para traer a su pueblo. Friso pasó varios años en el palacio de Eetes y no salía más que para ir de caza o visitar las aldeas cercanas. Tuvo muchos hijos con Calcíope y murió joven, en circunstancias sospechosas. Muchos
decían que había caído en desgracia con su propio suegro, el rey Eetes, pero esto nunca pudo comprobarse. Pelías, el tío de Jasón, se aferró a esta interpretación para convencer al héroe. El rey Eetes lo mató porque un oráculo le había vaticinado que un pariente de Eolo le daría muerte. ¿Sabes? Como eres tú, Jasón, y como era el desdichado Friso, quien no recibió siquiera un entierro adecuado y por eso pide volver a esta patria. Seguro de haber convencido a su sobrino, Pelías concluyó: según el oráculo de Delfos, estas regiones nunca prosperarán si el ánima de Friso y el vellocino de oro no son traídos otra vez aquí. Si es por el bien común, traeré lo que sea, respondió el resuelto Jasón. Pelías carraspeó: eres valiente, pero debes saber que al vellocino lo custodia en la encina negra un dragón que no duerme jamás, ni de noche ni de día. Jasón no se alteró. Lo había criado un centauro. Tenía que enfrentar a un dragón, traer a un espectro. ¿Qué más daba? Él quería su reino y desde que había nacido estaba preparado para las cosas difíciles. Su tío, el rey Pelías, simulando un piadoso tono en voz, le dijo: si eres capaz de hacer esta hazaña, de buena gana renunciaré a mi trono, sabiendo que mis súbditos podrán recoger los frutos de su labor en abundancia. Jasón, lejos de negarse a tamaña aventura, envió heraldos a todas las cortes de Grecia, que solicitaron remeros para la travesía a Cólquide. Necesitaba compañeros arriesgados, valerosos y fuertes, que fueran guerreros probados. Heracles cede el mando del Argo a Jasón. Además de encontrar a sus compañeros, Jasón consiguió que un constructor de barcos llamado Argo le hiciera una poderosa nave de 50 remos. A pesar de que era grande, hecha con maderas curadas y sagradas, el Argo, pues el barco tomó el nombre de su constructor, era tan rápido como el viento. La diosa Atenea colocó un mástil profético, una especie de espolón hecho con una encina prodigiosa de un santuario. El espolón avisaría al timonel sobre peligros tales como tempestades, monstruos marinos, piratas o peñascos. Jasón consiguió compañeros extraordinarios, entre ellos el mismo Heracles y muchos hijos de dioses. Los siguientes son algunos de los argonautas. Argo, el constructor del Argo; Escalafo, hijo de Ares; Ceneo, que antes había sido una mujer llamada Cenis, al ser amada por Poseidón, le pidió al dios del mar que la transformase en un hombre invulnerable. Poseidón le concedió el deseo y así fue que se convirtió en un famoso guerrero. Calais, que tenía alas en los talones y podía volar, era hijo de Bóreas, el viento norte. Cetes, hermano de Calais, también era alado, pero sus alas salían de los costados, como la de los pájaros.
Cástor, el luchador de Esparta, uno de los llamados Dioscuros, y su hermano gemelo Pólux, pugilista consagrado. Eufemo, un nadador sin par, heredó de su padre Poseidón el prodigio de andar sobre las aguas. Nauplio, navegante avisado, un héroe viajero cuyos servicios se disputaban muchos reyes, era otro hijo de Poseidón. Y Peleo, el Mirmidón, quien luego sería padre de Aquiles. Luego estaba Hilas, joven Dríope, escudero y protegido de Heracles, Polifemo, amigo de Heracles, Heracles, el mayor de los héroes, que luego se convirtió en un dios, Periclímeno, hijo de Poseidón, que cambiaba de aspecto según su voluntad. Su poder de transformación era tal que fue abeja, águila y serpiente. Tifis, el piloto de Argo, conocía a la perfección el curso de los astros y podía predecir el rumbo de los vientos. Mopso, del mismo nombre que otro adivino, el Mopso, argonauta, podía entender el lenguaje de las aves. Idmón, adivino oficial del Argo, encargado de interpretar los presagios para la expedición, a pesar de haber vaticinado su propia muerte en el viaje, no dudó en confirmar su presencia. Orfeo, el poeta, con sus cantos y su lira, podía calmar la furia de los elementos. Y Anseo reemplaza al piloto Tifis cuando éste muere. Todos los argonautas poseían poderes y destrezas que superaban a lo de los hombres de su tiempo. Heracles llegaba con una enorme fama que acababa de acrecentar por haber cazado vivo al jabalí de Erimanto, cumpliendo así con otro de sus 12 esforzados trabajos. Fue aclamado por el resto de los argonautas como capitán de la expedición, pero él se opuso. Un momento, a mí me han encomendado trabajos con la esperanza de que no los pueda cumplir. Sospecho que a Jasón le ocurre lo mismo. Aunque sea principiante en el arte de la navegación, sostengo que a él le corresponde el mando. Traer el vellocino de oro es su trabajo y no el mío. Yo solo quiero ayudarlo. Así fue que Jasón quedó al mando de la expedición compuesta por un total de 50 argonautas. Todos, como lo demostró el poderoso Heracles, estaban generosamente dispuestos a colaborar en su misión. La isla de las mujeres solas. En el puerto de Paganas, luego de sacrificar una yunta de bueyes en honor a Apolo para rogarle al dios por un buen embarque, Jasón y sus remeros comprobaron que el Argo era un navío resistente y espacioso. Esa misma noche, los héroes se despidieron de tierra firme con un gran banquete. Bebieron vino en abundancia y varios durmieron empujados por el dulce licor. En cuanto la aurora abrió las puertas doradas, partieron rumbo a Lemnos, el primer puerto, donde Jasón pensaba aprovisionarse y descansar de las fatigas del mar. Sin embargo, no fue bien recibido en la isla. Un año antes,
Todas las mujeres de los lemnios habían matado a sus maridos, a los ancianos viudos y a los jóvenes. Fue en venganza por la infidelidad de los hombres, quienes habían decidido que las jóvenes de Tracia eran más atractivas. Las capturaban en sus incursiones a las costas y las tomaban como compañeras de lecho. Eso enfureció a las esposas lemnias y provocó su venganza. Cuando al Argo fue visible en el horizonte, las mujeres pensaron que se trataba de una nave que venía de Tracia para vengarse por las mujeres raptadas. Con las armaduras de los maridos muertos, corrieron a la costa para atacar al supuesto enemigo, pero los argonautas hicieron señales de paz que convencieron a las lemnias, quienes bajaron sus espadas y se pusieron a discutir qué harían. Hipsípila, la princesa, hija del antiguo rey, el único que salvó su vida, porque su hija lo protegió en secreto, dándole un pequeño bote para que pudiera irse por mar, propuso que se les entregasen provisiones a los argonautas, pero que no se les permitiera entrar en la ciudad. Su nodriza, Polixo, tan madura como inteligente, le dijo: sin hombres, nuestra raza morirá con nosotras. La verdad es que no les costará a ustedes, muchachas en edad de procrear, ser un poco más hospitalarias con estos varones notables, fuertes y valientes. Piensen que así forjaremos una raza guerrera que protegerá la isla para siempre. El consejo de la anciana fue muy bien recibido por las mujeres y los argonautas pudieron descender a la playa y entrar en la ciudad. Claro que Hipsípila no le contó a Jasón que las lemnias habían degollado a sus maridos. Cuando el capitán del Argo consultó por la ausencia de hombres, ella respondió: nuestros maridos tenían la horrible costumbre de maltratarnos. Más que utilizar su fuerza de guerreros para batallar con los tracios, se dedicaban a golpearnos a nosotras. Así que nos rebelamos, tomamos sus espadas, cascos y escudos, y ellos huyeron, aterrados. Aquí nos tienes. Jasón no dudó de que Hipsípila hablaba con la verdad y se compadeció por la mala experiencia que ella había tenido. El trono de la isla está vacante. Puede ser tu trono si lo deseas. Lo sedujo la princesa. Jasón agradeció, pero le explicó que su misión era rescatar el vellocino de oro y que su propio trono lo esperaba en Yolco. De todos modos, los argonautas se quedaron un buen tiempo en la isla, y si no hubiera sido porque Heracles se enojó con sus compañeros, quizás se hubieran quedado toda la vida. Heracles, harto de que los argonautas se dedicaran al amor y a la holganza, fue casa por casa, despabilando a los remeros que compartían el lecho con las fogosas lemnias. Golpeaba con ferocidad a las puertas para recordarles la misión que tenían. Aterrados por la furia del gigante, los marinos regresaron a la costa y continuaron el viaje luego de haber engendrado muchos hijos. No sin añoranza por los favores recibidos, llegaron a Samotracia, la tierra de los cabiros, misteriosos dioses que protegían a los navegantes de sus naufragios.
Allí les rindieron culto y luego de abastecerse de provisiones, siguieron adelante. Tragedia en la península de Arctón. Jasón sabía que las naves griegas eran consideradas enemigas por el rey Laomedonte de Troya, quien no permitía su paso por el estrecho del Helesponto, que une el mar Egeo con el mar Mármara. Sin embargo, no tenían otra alternativa que cruzarlo, con lo cual el Argo navegó por la noche, esquivando peligrosas rocas, guiado por el conocimiento astral del piloto Tifis. Así arribaron al mar de Mármara. En la península conocida como Arctón, fueron bienvenidos por el rey Cícico, amigo de Heracles. Como se acababa de casar con Clito, hija de un famoso adivino, fueron invitados a los festejos de la boda. Entretanto, sus compañeros celebraban algunos argonautas custodiaban la nave por turnos, pero no hubo tiempo de hacer ningún cambio de guardia, pues los centinelas fueron atacados por los gigantes de 6 dedos que moraban en el interior de la península. Los hostiles nativos, armados con palos y piedras, fueron rechazados gracias a la encarnizada defensa que los marinos hicieron del Argo. Sin más novedades ni ataques, zarparon, luego de una alegre despedida, en dirección a otro estrecho, el Bósforo. A pesar del esfuerzo de los remeros, un viento desfavorable los hizo avanzar con tal lentitud que Tifis, el piloto del Argo, decidió cambiar la dirección de la nave, poniéndola a resguardo de la península. Al llegar la noche oscura y nublada, el avisado piloto no sabía bien dónde se encontraba. Varó la nave, que enseguida fue atacada por los guerreros desconocidos, bien pertrechados. Se desató una cruenta batalla que derivó en la muerte de muchos atacantes y en la fuga de los sobrevivientes. Todo había resultado un tremendo equívoco, pues era el ejército del rey Cícico, que acababa de recibirlos y de hacerlos partícipes en los festejos de su boda. El rey, que los había confundido con piratas, yacía muerto sobre la arena, en la costa oriental de Arctón. Al enterarse de la desgracia, su joven viuda se ahorcó. Con angustia en sus corazones, los argonautas participaron de los funerales y quisieron marcharse presurosos, agobiados por la tragedia. Pero como el mal tiempo continuaba, el espolón oracular de la proa, con la misteriosa voz que brotaba de ninguna y de todas partes, les indicó que debían permanecer en la península unos días. En ese momento, un pájaro gorjeó en la proa misteriosa del Argo, luego de revolotear sobre la cabeza de Jasón. Mopso, uno de los tripulantes que entendía el lenguaje de las aves, pudo explicar la razón de todo lo sucedido. Antes que nada, les comentó a sus compañeros que el pájaro era un alción, mensajero de los dioses, y les ordenaba rendirle honores a la diosa Rea, que había preparado la muerte del rey Cícico.
No es nuestra responsabilidad la muerte del rey amigo de Heracles, dijo Mopso, sabiendo que Heracles estaba abatido por la culpa. Al parecer, la diosa Rea se había ofendido con Cícico, porque había matado a un león sagrado en el monte que coronaba la península. La diosa había utilizado a los argonautas como instrumento de su venganza, pero también estaba molesta con ellos por haber combatido y matado a varios gigantes de 6 dedos, pues estos eran sus hermanos, nacidos de la madre tierra. Argo talló en madera una imagen de Rea. Los argonautas danzaron en torno de ella en la cima del monte y la diosa los disculpó, dando muestras de que contaban con su favor. Hizo brotar un manantial de las rocas y, de inmediato, soplaron vientos favorables para que el Argo pudiera seguir viaje. El remo roto y las ninfas del bosque. A Heracles lo fascinaba competir y, para aliviar las largas travesías, solía proponer juegos. Cuando ya había quedado atrás la península de Arctón, invitó al resto de los argonautas a ver quién resistía más tiempo remando sin descansar. Todos aceptaron el desafío, salvo Orfeo, el poeta tracio, quien decidió aliviar la competencia haciéndoles oír las melodías de su lira. Al cabo de varias horas, uno a uno se rindieron ante la fortaleza de Heracles. Solo quedaban en competencia Jasón y los gemelos Castor y Pólux, atletas eximios. Sin embargo, al ver que su hermano no podía más, Pólux dejó de remar. Castor, en honor al gesto, hizo lo propio. El orgulloso Jasón continuó hasta que se desmayó por el esfuerzo en la desembocadura de un río. Heracles no pudo disfrutar de su triunfo. Su remo se partió y el Argo quedó a la deriva. El resto de los argonautas, casi extenuados, empuñaron los remos para acercar la nave a la orilla del río. Jasón quería permanecer en ese lugar solo el tiempo necesario para comer y pasar la noche. Hilas, el escudero de Heracles, un joven de gran belleza, recibió de parte de Jasón el encargo de traer agua de una fuente cercana, en el bosque. Cuando las ninfas que habitaban el lugar lo vieron, quedaron maravilladas con la estampa del joven. Lo rodearon y le dijeron que podían otorgarle la inmortalidad a cambio de que se quedara con ellas. Hilas, acaso hipnotizado por la súbita presencia de las hermosas ninfas, aceptó el trato. Heracles deja el Argo. Entretanto, Heracles necesitaba un nuevo remo, así que taló un abeto, lo arrastró hasta el campamento y comenzó a trabajar. Pero se acercaba la noche y necesitaba acelerar el trabajo, motivo por el cual llamó a Hilas. El joven escudero no apareció. ¿Dónde está Hilas?, preguntó Heracles, sorprendido por su ausencia. Mientras tú fuiste al bosque, él marchó a buscar un estanque para recoger agua. Polifemo, viendo que se demoraba, fue a buscarlo. Le informó Jasón. ¿Y quién dispuso que mi escudero hiciera esos menesteres?, replicó Heracles, rojo de furia. Yo, Heracles, ¿acaso
No soy el capitán, contestó Jasón. Más te vale cuidarte de mí, jovencito, murmuró el gigante apretando los puños. Ya tendría tiempo de resolver su disputa con Jasón. Ahora Heracles estaba angustiado por la tardanza de su protegido. Se introdujo en el bosque, húmedo y umbroso, gritando su nombre, pero solo halló a Polifemo. Encontré su jarro junto al estanque, pero no te preocupes, no vi rastros de sangre ni de lucha, aunque aquí deben abundar las fieras salvajes. Intentó tranquilizarlo Polifemo. Lo que ellos no sabían era que las ninfas del estanque habían seducido a Hilas y lo habían encantado para que él aceptase vivir con ellas en una gruta oculta bajo las aguas. En vano lo buscaron durante toda la noche. Los furiosos gritos de Heracles aterrorizaron a las ninfas, pero éstas no entregarían jamás a su presa. Al amanecer, Jasón estaba apresurado por embarcar. En una remota zona del bosque donde apenas se filtraba la cenicienta luz del sol, Heracles y Polifemo no pensaban siquiera en regresar a la orilla hasta que no encontrasen a su amigo Hilas. El Largo reanudó el viaje con 3 tripulantes menos y con discusiones violentas. Muchos le reprocharon a Jasón que el hecho de que abandonara a Heracles para vengarse de su derrota y hasta trataron de que el piloto Tifis volviera a la costa. Las protestas y las peleas no impidieron que el barco se alejara. Jasón ya no quería más distracciones, ni pérdidas de tiempo. Lo urgía cumplir su destino, regresar a Yolco con el vellocino de oro y el ánima de Frixo. Ámico, el rey pugilista de Bébricos. Sobre las costas del mar de Mármana, en la isla de Bébricos, reinaba Ámico, hijo de Poseidón, un hombre de carácter brutal, hostil con los extranjeros. Tenía la costumbre de desafiarlos a pelear, pues era un precursor del boxeo. La disputa concluía siempre con la muerte del forastero, ya que se peleaba hasta el final, y Ámico tenía un cuerpo gigantesco, casi invulnerable. Se presentó a los argonautas y les dijo que la condición para que les diera agua y comida de sus tierras era que uno de ellos luchase contra él. Con una maliciosa sonrisa les mostró un par de guantes de cuero sin curtir. ¿Quién de ustedes se los calzará para enfrentarme? Recuerden que la pelea es a muerte. Pólux, que era campeón de los Juegos Olímpicos en la prueba de pugilato, seguro de sí mismo, se ofreció como contrincante. El rey jugaba con trampa. Sus guantes estaban tachonados en bronce y, por cierto, multiplicaban sus fuerzas, que ya eran muchas. La verdad es que Ámico tenía brazos musculosos, firmes como la piedra. Era más joven y su cuerpo era el doble de grande que el de Pólux. El enfrentamiento fue de una violencia sin par. Ámico arremetía como un toro, pero Pólux emparejó la lucha con cautela, eludiendo golpes
y buscando los puntos débiles de su oponente. Se dio cuenta de que no tenía una buena defensa, pues estaba acostumbrado a vencer pronto, desmayando y aniquilando luego a sus rivales. Poco a poco el gigantesco rey comenzó a fastidiarse por errar tantos golpes y Pollux le conectó un puñetazo en plena boca. Furioso el rey arremetió para liquidarlo, pero descuidó la guardia una vez más. Una vez más, Pollux le dio en la nariz con su mano izquierda. Amico, confundido, siguió lanzando golpes al vacío mientras Pollux le propinaba ganchos a los costados. Desesperado, el rey tomó el brazo izquierdo de Pollux y lo arrastró hacia sí. Pollux aprovechó la fuerza de su enemigo y preparó un golpe mortal con la derecha, que dio en la oreja y enseguida le propinó otro golpe en la sien. El rey murió a mano limpia, en su ley, a la vista de sus propios guerreros. De inmediato, los guerreros tomaron las armas, pero los argonautas los vencieron fácilmente y luego saquearon el palacio real. Para no despertar la furia de Poseidón, Jasón ordenó por la mañana un sacrificio de 20 toros en su honor. El rey ciego de Tracia y las arpías. Superada la prueba del rey pugilista, el Argo se hizo a la mar y luego de un día de navegación serena llegaron a Salmidesos, en la Tracia oriental, en los dominios del rey Fineo. Fineo era otro soberano singular, pues veía el futuro con tal precisión que los dioses lo habían castigado con la ceguera. Cuando Jasón le expuso el motivo de su viaje y le pidió consejo sobre cómo hallar a Bellocino de Oro, el Bellocino de Oro, Fineo le respondió: yo te daré mi consejo si tú me libras de las espantosas arpías que arruinan mis alimentos e infectan el palacio real con su presencia. Las arpías eran 3 criaturas monstruosas, aladas, con rostro de mujer y cuerpo de buitre. En cada banquete irrumpían sobre las mesas y robaban los alimentos o los corrompían de modo que ya no sirviesen. Jasón aceptó el ruego. Enseguida, los sirvientes de Fineo ofrecieron a los argonautas un suculento banquete y las horribles criaturas atravesaron la sala, chillando sin cesar. 2 de los argonautas, Calais y Cetes, que podían volar, las atacaron en el aire con sus espadas. Las sorprendidas arpías huyeron hacia su morada, las islas estrofadas, donde se salvaron de la muerte porque la diosa Iris intercedió por ellas, en nombre de Hera, la esposa de Zeus. Las arpías prometieron a cambio de sus vidas que nunca volverían a molestar al rey ciego. Satisfecho, Fineo dio a Jasón acertados consejos sobre cómo navegar en el Bósforo, advirtiéndole los peligros con los que podía encontrarse. Concluyó con un aviso: una vez en Cólquide debes confiar en la diosa Afrodita. La ruta final hacia Cólquide. Mientras el avisado piloto del Argo avanzaba hacia la entrada del Bósforo, Jasón
no dejaba de preocuparse por el consejo del rey Fineo. Cuídate de las rocas negras que aplastan los navíos, las espantosas rocas chocadoras, las simplégadas. Envueltas en brumas eternas, las simplégadas formaban un estrecho y se unían cuando un barco pasaba por allí. Las maderas crujían con un estrépito mortal y el barco y sus tripulantes eran aplastados, reducidos a escombros y arrojados al lecho marino. El consejo de Fineo apenas divisaron las rocas. Fue puesto en práctica. Soltaron una enorme garza. Las rocas se cerraron sobre ella y en cuanto volvieron a su posición habitual, el ergo, impulsado por los remeros a toda velocidad, pasó como una saeta por el estrecho antes de que volvieran a cerrarse. Atenea, la diosa que los protegía, los ayudó con su propio impulso y solo perdieron un adorno de la popa. Desde entonces, las rocas, tal como lo habían vaticinado diferentes profecías, quedaron fijas para siempre. Salvados del desastre, los argonautas desembarcaron en el Ístole de Tinias, donde fueron testigos de una aparición del dios Apolo en forma de llamarada. El poeta Orfeo hizo un altar para el dios, sacrificó una cabra y allí mismo los argonautas juraron no abandonarse jamás, ni siquiera ante el mayor de los peligros. Más tarde fueron recibidos cordialmente en la ciudad de Mariandina, en la ciudad de Mariandina. El rey Licos, enemigo del pugilista soberano Ámico, ya conocía la noticia de su muerte a manos de Pólux. Agradecido, les ofreció como guía a su hijo, quien conocía las costas hasta Cólquide. Sin embargo, dos funestos sucesos lo sorprendieron. Uno de los argonautas, el adivino Idmón, hijo de Apolo, fue atacado por un jabalí que lo invistió desde los juncales a orillas de un río. Jasón mató a la bestia, pero el adivino murió por las heridas que había recibido. Enseguida enfermó el piloto Tifis, quien falleció víctima de una extraña fiebre. Ambos fueron incinerados y sus dolidos compañeros levantaron un monumento sobre sus cenizas. Anseo, hijo de Poseidón, fue elegido para reemplazar al piloto muerto. Debido a que el Argo tenía varios asientos sin remeros, cuando llegaron navegando por la costa de la ciudad de Sinope, Jasón reclutó a nuevos argonautas que habían sido compañeros de Heracles en una de sus aventuras. Con el ánimo recompuesto, atravesaron el país de las peligrosas Amazonas, el país de los cálibes, que vivían gracias a lo que producían en sus fraguas, forjando el hierro, y el país de los tibarenos, famoso porque los maridos gemían cuando sus esposas daban a luz a los hijos. Los pájaros con plumas de bronce. Otra de las sabias advertencias de Fineo, el rey ciego, fue que en las cercanías del islote de Ares iban a salirles al paso bandadas hostiles de millares de pájaros prodigiosos, cuyas plumas de bronce
podían causar heridas profundas. En efecto, las aves oscurecieron el cielo y los atacaron. Los argonautas hicieron lo que Fineo les dijo. Se colocaron los yelmos para cubrir sus rostros y comenzaron a gritar para ahuyentar a las aves. Por cada uno que remaba, otro lo protegía con el escudo y, a su vez, golpeaba el escudo con su espada para producir ruidos. Las aves se espantaron y los dejaron en paz. Los hijos de Frixo. Siguiendo los consejos de Fineo, pasaron la noche en el islote, consagrado al dios Ares. En medio de una tempestad, 4 náufragos que se sostenían sobre una tabla de madera fueron a dar en el islote, en el lugar en el que pernotaban los argonautas. Al comprobar quiénes eran los aterrados náufragos, Jasón se asombró. Eran los 4 hijos de Frixo y Calcíope, cuya nave se había hundido cuando viajaban a Grecia. Jasón los invitó a unirse al grupo, cosa que los jóvenes aceptaron con entusiasmo. Días después llegaron a la cordillera del Cáucaso y entraron en el río que fertiliza las orillas de Cólquide, el Fasis. Jasón ordenó una libación de vino mezclado con miel para honrar a los dioses del país y suplicarles su ayuda. Ocultaron el largo en un fondeadero protegido de los vientos y de inmediato se celebró un consejo de guerra. Los argonautas sabían que las próximas acciones decidirían el éxito o el fracaso de su misión, la conquista del vellocino de oro y el regreso del ánima de Frixo. La toma del vellocino de oro. En esas horas decisivas, 2 deidades se reunían en el Olimpo. Hera, la reina de los dioses, y Atenea, la poderosa protectora de Jasón y sus amigos. Entre las dos tramaban cómo ayudarlo. Creo que podríamos pedirle un favor a Afrodita, sugirió la inteligente Atenea. ¿Acaso piensas que el amor podría ayudar a Jasón? ¿Qué propones? Preguntó Hera, siempre desconfiada, ya que ella sufría las infidelidades de su consorte, el mismísimo Zeus, y por lo tanto no simpatizaba con Afrodita, que se entretenía sembrando pasión en los corazones. Sin embargo, convocaron a Afrodita y le solicitaron que usara sus artes para que la princesa Medea, la hija del rey Eetes, se enamorara de Jasón en cuanto lo viese. Medea era una maga de muchos recursos, al igual que su tía Circe. Afrodita encargó a su caprichoso vástago, el joven Eros, que cumpliese con la delicada tarea. Entretanto, el consejo de guerra de los argonautas culminó. Jasón había propuesto ir con los hijos de Frixo al palacio del rey Eetes, abuelo de los náufragos rescatados, solicitar allí una audiencia y explicarle al soberano sus propósitos. ¿Acaso lograrían llevarse el vellocino por medios pacíficos? Desde una colina consagrada a Helio, el sol,
padre del rey Eetes, admiraron el esplendor de la ciudad de Ea. Ya cerca del palacio real, Jasón se encontró con Calcíope, la viuda de Frixo, quien se mostró feliz al ver a sus hijos. Estos le explicaron que Jasón les había salvado la vida. Sin embargo, su padre, el rey Eetes, cuando vio a los argonautas en el palacio, se disgustó. No queremos griegos aquí, así que más les vale que regresen por donde han venido o los haré decapitar. Los hijos de Frixo, nietos del rey, se apresuraron a calmarlo y le explicaron que los argonautas estaban allí para cumplir con un designio. Debían llevar el vellocino de oro a su tierra. Jasón le aclaró que mientras estuvieran allí, le servirían con gusto y lo ayudarían a pelear contra sus enemigos. Eetes iba a responderle con desdén cuando apareció su hija Medea, que estaba bien predispuesta hacia Jasón por la magia de Eros. Padre, no deberías maltratar a este forastero. El joven y valiente es joven y valiente y ha venido con buenas razones para reclamar el vellocino. Sin querer contradecir a su hija, el rey se esforzó por cambiar de actitud, pero tramó un ardid para deshacerse del forastero. Te entregaré el vellocino si puedes uncir a 2 toros que exhalan fuego y tienen las pezuñas de bronce. Luego debes arar con ellos el campo de Ares y sembrarlo con los dientes de la serpiente de Atenea. Jasón escuchó sorprendido tales condiciones y las aceptó, dudando de que pudiera atravesar con éxito tales desafíos. No tenía en cuenta el amor de Medea, quien se había retirado a su cuarto para hablar con la viuda de Frixo, Calcíope. Quiero ayudar a Jasón. Le debemos la vida de tus hijos, querida Calcíope. Además, yo lo encuentro tan valiente que usaré mi magia para que pueda uncir a los toros. Eso sí, quiero irme con él y ser su esposa. Calcíope se ofreció a mediar por Medea y mandó a buscar a Jasón, que aceptó de buena gana ser el fiel marido de Medea si ella lo ayudaba a llevar el vellocino a su patria. Medea dijo entonces: te daré esta poción mágica que te protegerá del fuego de los toros. Solo debes bañarte con ella y ponerla en tu lanza y en tu escudo. Está hecha con la esencia de una flor que nació de la sangre de Prometeo, cuando los buitres lo atormentaban por haber ayudado a los hombres. Jasón, entonces, se hizo invulnerable al fuego. Al enfrentar a los toros, pudo uncirlos al yugo de un arado. Durante un día aró el campo de Ares y, al caer la noche, sembró los dientes de serpiente. De cada diente surgió un sorprendente fruto, un hombre armado. Eran guerreros ardientes, rabiosos que, al ver a Jasón, quisieron acabar con él, pero el capitán de Largo logró vencerlos a todos, uno tras otro. El rey Eetes no podía creer que Jasón hubiese pasado exitosamente la prueba. De ningún modo quería entregar el vellocino. Sin sentir vergüenza por faltar a su palabra, se negó a cumplir con su parte del acuerdo. Como
confiaba en Medea, le anticipó que pensaba incendiar el Argo y matar a sus tripulantes. Medea se adelantó y condujo a los argonautas hasta el bosque de Ares, hacia la encina donde estaba el vellocino, custodiado por el dragón que no duerme. La maga no se asustó al ver a la bestia, más adelante, más grande que el mismo Argo. Calmó al dragón insomne con fuertes conjuros y luego echó sobre sus párpados unas gotas con las que por primera vez el animal se durmió. Sin perder el tiempo, Jasón tomó el dorado vellocino del árbol y con sus amigos corrió, acompañado por Medea, hacia el puerto. Los sacerdotes de Ares no tardaron en advertir el robo y dieron la alarma. En la playa se produjo un cruento combate entre el ejército de Eetes y los argonautas. El propio Jasón fue herido, pero sus compañeros rechazaron el ataque y huyeron en el barco. Medea curó enseguida las heridas de los combatientes con pócimas. Se suponía que al conquistar el vellocino, la invisible ánima de Frixo viajaba a bordo. Todo era alegría en el Argo. Los esperaba un viaje de vuelta con muchas peripecias y nuevas pruebas. Sin embargo, en ese momento, Jasón podía sonreír, feliz de haber cumplido con la dura misión impuesta por Pelías, su deshonesto tío, quien ya no tendría excusas para retener el trono. Notas al pie de página. Se llama oráculo a la respuesta que daban los dioses griegos a los hombres, a través de las pitonisas o los sacerdotes. Creteo es uno de los descendientes de Eolo, dios de los vientos y padres del pueblo de los eolios. Los centauros son seres monstruosos, mitad hombre, mitad caballo, que viven en el monte y en los bosques. Aquiles es uno de los mayores guerreros griegos en la guerra de Troya. En cuanto a Eneas, encontrarán su historia en este mismo libro más adelante. Hera es la hermana y esposa de Zeus. Se llama vellocino al cuero curtido de oveja o carnero con su lona. El oráculo de Apolo estaba ubicado en Delfos, por eso también se lo conoce como oráculo de Delfos. Allí la sacerdotisa Pitías, mediante un complicado ritual, respondía a las consultas y sus palabras se consideraban las palabras de Apolo mismo. Entre los romanos, Hércules era hijo del dios Zeus y de Almena, mujer del general tébano, Anfitrión. Euristeo, su primo, influido por la celosa Hera, le impulsó el desafío de afrontar a 12 difíciles pruebas, los 12 trabajos de Hércules. Lemnos era una isla situada al este de Grecia, en el mar Egeo. Tracia es el nombre que los antiguos griegos dieron por primera vez a las costas situadas
al noroeste del mar Egeo. Samotracia era una isla al noreste de Griega, en el mar Egeo, al noroeste de la isla de Lemnos. El Mármara es un mar interior al noroeste de Turquía, conectado con el Mar Negro por el estrecho del Bósforo y con el mar Egeo por el estrecho de los Dardanelos, antiguamente el estrecho de Helesponto, llamado así por ser el lugar donde cayó Helle del carnero alado. El alción es un ave conocida como martín pescador. En la mitología griega, Rea era la madre de Zeus, a quien salvó de ser devorado por su padre Crono. Iris, hermana de las arpías, simboliza el arco iris y la unión entre la tierra y el cielo, entre los dioses y los hombres. La cordillera del Cáucaso, que se extiende por Georgia, Armenia, Azerbaiyán y suroeste de Rusia, considerada actualmente la frontera natural entre Europa y Asia. La libación era una ceremonia religiosa que consistía en llenar un vaso de vino o de otro licor y derramarlo después de haberlo probado. Afrodita y Eros son los dioses del amor. A Eros se lo representa generalmente como un niño alado que hiere los corazones con sus flechas. Prometeo, un titán hijo de Jápeto y primo de Zeus, es el dios amigo de los hombres y por ayudarlos fue castigado por Zeus.